Uno de estos relojes se desvía un segundo al día, el otro se desvía un segundo al año. Ambos son japoneses, ambos requirieron décadas y cientos de prototipos fallidos para desarrollarse. Ambos fueron creados por empresas que, hace 50 años, humillaron a toda la industria suiza y luego se enfrentaron entre sí. Y ambos existen para responder a la misma pregunta imposible: ¿cómo se construye un reloj que nunca miente? Pero esto es lo que casi nadie te cuenta. Seiko y Citizen tomaron caminos totalmente opuestos para lograrlo. Uno de ellos apostó todo a un muelle real, engranajes y 500 años de tradición mecánica. El otro apostó por un cristal que vibra 8.400.000 veces por segundo. Hoy lo vamos a resolver en este video. Sprint Drive contra el calibre 0100. ¿Cuál es realmente el movimiento definitivo? Promesa y mapa. En los próximos minutos verán la guerra secreta que hizo posible ambos movimientos. Entenderán exactamente cómo funciona cada uno. En lenguaje sencillo, sin necesidad de un título en ingeniería. Los compararemos directamente: precisión, sensación, precio, longevidad, y les daré un veredicto claro sobre cuál merece su dinero. Pero al final, les diré lo único sobre esta rivalidad que incluso la mayoría de los coleccionistas malinterpreta por completo. Cambia la forma en que ven ambos relojes. Quédate para verlo. Para entender por qué existen estos dos movimientos, necesitas saber qué pasó en 1969. Ese año, Seiko lanzó el Astron, el primer reloj de pulsera de cuarzo del mundo. Era 100 veces más preciso que los mejores relojes mecánicos de la Tierra, y en una década la tecnología de cuarzo destrozó la industria suiza. Cientos de marcas suizas desaparecieron. Todavía lo llaman la crisis del cuarzo. En Japón lo llaman la revolución del cuarzo, pero aquí está lo que la gente olvida. Los dos gigantes de Japón salieron de esa victoria con dos obsesiones completamente distintas. Citizen vio el cuarzo y pensó: este es el futuro, llevémoslo a su límite físico absoluto. Movimientos alimentados por luz, sin pilas que cambiar, precisión cada vez mayor. Su tecnología EcoDrive, lanzada en los 70 y perfeccionada durante los 90, colocó una celda solar bajo la propia esfera. Seiko, curiosamente, hizo lo contrario. La empresa que había ganado la guerra del cuarzo no pudo abandonar el muelle real. Dentro de Seiko, un grupo de ingenieros seguía planteando una pregunta que sonaba casi romántica. ¿Qué pasaría si pudiéramos mantener el alma de un reloj mecánico y darle el cerebro de uno de cuarzo? Uno de esos ingenieros pasaría 20 años de su vida persiguiendo esa idea. Sus jefes la rechazaron. La tecnología para construirlo no existía, y él murió meses antes de que el mundo entendiera lo que había creado. Sprint Drive. Se llamaba Yoshikazu Akahane. En 1977, este joven ingeniero de Seiko propuso un movimiento impulsado como un reloj mecánico, un muelle real, un tren de engranajes, sin batería, sin motor, pero regulado con la precisión del cuarzo, un híbrido que, sobre el papel, no tenía sentido. Le tomó a él y a su equipo más de 600 prototipos a lo largo de más de 2 décadas. El problema principal era brutal. Un regulador de cuarzo necesita electricidad, pero el objetivo era no usar batería. La solución debía generar su propia energía a partir del muelle real, y los primeros prototipos consumían mucha más energía de la que el muelle podía ofrecer. El Sprint Drive no llegó al mercado hasta 1999. Akahane falleció en 1998, justo antes de que la obra de su vida saliera a la venta. ¿Y cómo funciona realmente? Quédate conmigo, porque esto es hermoso. Un reloj mecánico normal usa un escape. Ese tic, tic, tic que escuchas es el volante deteniendo y liberando físicamente el tren de engranajes varias veces por segundo. Cada tic es una pequeña colisión. Millones de colisiones al año. Las colisiones significan fricción, la fricción significa desgaste y el desgaste significa error. Por eso, incluso un gran reloj mecánico se desvía varios segundos al día. Sprint Drive tiró el escape a la basura. Ya nada detiene el tren de engranajes. En su lugar, la energía del muelle real hace girar una pequeña rueda de deslizamiento continuamente, y esa rueda giratoria genera una pequeña corriente eléctrica, justo lo suficiente para activar dos cosas: un cristal de cuarzo y un freno electromagnético. Aquí está la clave. El cuarzo no alimenta nada, es el árbitro. Observa el giro de la rueda y aplica un freno magnético, sin contacto, sin fricción, exactamente 8 veces por segundo, manteniendo la velocidad perfecta. Seiko lo llama regulador trisíncro, porque gestiona 3 tipos de energía a la vez: mecánica, eléctrica y electromagnética. El resultado visible no se parece a nada en la relojería. Un segundero que no hace tic. Se desliza, perfectamente fluido, totalmente silencioso. Es el único reloj en el mundo donde la manecilla se mueve como el tiempo mismo, continuamente, sin pasos. ¿Y la precisión? Aproximadamente un segundo por día, cerca de 15 segundos al mes. Para un reloj impulsado totalmente por un muelle real, eso no es solo bueno, es absurdo. Un cronómetro suizo con certificación COSC, el estándar oficial de excelencia mecánica, puede variar hasta menos 4 o más 6 segundos cada día. Sprint Drive avergüenza ese estándar. Pero mientras Seiko pasaba 20 años perfeccionando el alma del reloj mecánico, al otro lado de la ciudad, los ingenieros de Citizen se hacían una pregunta mucho más fría y brutal. ¿Por qué celebramos un segundo al día cuando las leyes de la física permiten un segundo al año?
calibre 0100. En 2019, para celebrar 100 años desde su primer reloj de bolsillo, Citizen lanzó el reloj de pulsera más preciso jamás puesto a la venta, el calibre 0100. Su hoja de especificaciones contiene una cifra que parece un error tipográfico, más o menos un segundo al año. Un reloj de cuarzo estándar, ya 100 veces más preciso que la mayoría de los mecánicos, se desvía unos 15 segundos al mes. El calibre 0100 es aproximadamente 180 veces más preciso que el cuarzo estándar. Frente a un reloj mecánico, la diferencia resulta cómica. Un buen automático suizo puede desviarse más en una tarde que el 0100 en 12 meses. ¿Cómo lo logró Citizen? 3 armas. Arma 1. El cristal en sí. Todo reloj de cuarzo normal usa un cristal con forma de pequeño diapasón, que vibra 32.768 veces por segundo. Citizen lo descartó y usó un cristal de corte AT, una pieza de cuarzo totalmente distinta, que oscila a 8,4 MHz. Eso son 8,4 millones de vibraciones por segundo, más de 250 veces más rápido. Más vibraciones significa que el tiempo se divide en partes más pequeñas, y divisiones más finas significan errores menores. El corte AT también resulta ser mucho más estable ante la temperatura, el envejecimiento y la posición. Arma 2. Autocorrección obsesiva. La temperatura es el enemigo mortal del cuarzo. El calor y el frío cambian la tasa de vibración, así que el calibre 0100 comprueba la temperatura ambiente una vez por minuto y se ajusta automáticamente de forma continua, para siempre. No solo resiste el error, lo caza. Arma 3. Independencia. Esta es pura filosofía Citizen. El 0100 es EcoDrive, alimentado por cualquier fuente de luz con meses de reserva de energía en total oscuridad. Sin cambios de batería, nunca. Y algo crucial, sin señales de radio, sin GPS, sin sincronización con teléfonos inteligentes. Otras marcas fabrican relojes que muestran la hora exacta pidiendo ayuda constantemente a un satélite o a un reloj atómico. El 0100 rechaza esa ayuda. Toda esa precisión proviene del interior de la caja. Es, por sí solo, el reloj autónomo más preciso jamás fabricado. Y un último detalle que lo dice todo sobre los ingenieros detrás de él. El segundero golpea cada índice exactamente en el centro. Citizen incluso integró un sistema antirretroceso en el tren de engranajes para que la manecilla nunca tiemble, oscile ni quede desalineada. Hicieron que la visualización del tiempo fuera tan perfecta como su medición. Eso ya no es ingeniería, eso es ideología. Así que eso es todo, ¿verdad? Un segundo por año destruye a un segundo por día. Se acabó la pelea. Citizen gana. Todos a casa. Bueno, no tan rápido, porque en el momento en que pones estos dos relojes uno al lado del otro sobre una mesa, los números dejan de contar toda la historia. El duelo. Primera ronda. Precisión. El calibre 0100 gana y no está ni cerca. Un segundo por año es un golpe de gracia, 365 veces mejor sobre el papel. Si la precisión pura es lo único que te importa, puedes detener el vídeo aquí, pero no deberías. He aquí por qué. Segunda ronda, filosofía de ingeniería. Y aquí la pelea cambia. El 0100 es una respuesta perfecta a un problema resuelto. La tecnología de cuarzo llevada a su límite físico absoluto. Magnífica, pero familiar. El Spring Drive es algo mucho más raro en esta industria, una categoría de movimiento totalmente nueva. El único verdadero híbrido mecánico cuarzo jamás producido en masa. Nadie más tiene uno, nadie más ha logrado copiarlo en más de 25 años. Citizen perfeccionó una fórmula, Seiko inventó una. Tercera ronda, la experiencia en la muñeca. Los relojes no son instrumentos de laboratorio, vives con ellos. Para muchos coleccionistas, el segundero fluido del Spring Drive es lo más hipnótico de la relojería moderna. La gente compra el reloj solo por ese barrido. El tic preciso y sin temblores del 0100 es profundamente satisfactorio, pero para un ojo inexperto parece un cuarzo muy bueno. Uno se siente vivo, el otro se siente exacto. Tendrás tu preferencia. Los coleccionistas están divididos a la mitad. Cuarta ronda, potencia y practicidad. EcoDrive funciona con luz, esencialmente para siempre. Años de precisión con cero mantenimiento y sin necesidad de cuerda. Spring Drive requiere movimiento de muñeca o cuerda manual y tiene unas 72 horas de reserva. Déjalo en un cajón una semana y se detendrá. En practicidad diaria, punto claro para Citizen. Quinta ronda, precio y disponibilidad. El calibre 0100 se lanzó como edición limitada, 700 piezas en total, en titanio y oro blanco, con precios desde unos $7.000 hasta $17.000. Y hoy solo se pueden encontrar en el mercado secundario, a menudo por encima de su precio original.
Sprint Drive vive en el catálogo permanente de Gran Seiko en docenas de modelos desde unos 5 a 6.000 dólares, disponibles en una boutique esta misma tarde. Si realmente pretende comprar uno de estos movimientos, Seiko gana por abandono. Sexta ronda, el juego a largo plazo. Un Sprint Drive es reparable por generaciones. Es mayormente un reloj mecánico, y los relojes mecánicos de 1800 siguen funcionando hoy. El 0100 depende de que los componentes electrónicos sigan disponibles dentro de décadas. Históricamente, los módulos de cuarzo se vuelven irreparables cuando se agotan las piezas. Es un punto debatible. Citizen respalda bien sus movimientos. Pero si piensas en la muñeca de tus nietos, el muelle real tiene la historia de su lado. El veredicto. Entonces, ¿cuál es el movimiento definitivo? Aquí está mi respuesta sincera, y luego el giro que les prometí. Si lo definitivo significa lo más cerca que un reloj de pulsera autónomo ha estado jamás de la hora perfecta, es el calibre 0100, y nada más en la Tierra entra en la conversación. Es el final del camino del cuarzo. No hay más a dónde ir sin pedir ayuda a un satélite. Pero si definitivo significa la mejor idea en la relojería moderna, es Sprint Drive, y tampoco está muy cerca, porque cualquiera puede admirar un reloj que es preciso. Los relojeros pasaron 500 años aprendiendo a amar los relojes que fallan, máquinas de muelles y ruedas que se desvían, respiran y nos necesitan. Sprint Drive es el único movimiento en la historia que honra esos 500 años y toma lo justo del futuro para rozar la perfección, sin batería, sin motor, sin pasos, un muelle real que aprendió a decir la verdad. Y ahora, lo que la mayoría de los coleccionistas entiende mal. Todos plantean esta historia como Seiko contra Citizen, una guerra entre vecinos. No lo es y nunca lo fue. Mira más de cerca. Estos dos movimientos ni siquiera compiten por el mismo cliente. El calibre 0100 existe para quien desea poseer el récord, el límite físico, la cifra que nadie puede superar. Sprint Drive existe para quien quiere llevar puesta la historia. 20 años, 600 prototipos, un ingeniero que nunca vio ganar su idea. La verdadera guerra nunca fue entre estas dos compañías. Fue entre Japón y la idea de que el tiempo perfecto era imposible. Citizen atacó esa idea con física, Seiko la atacó con filosofía, y en esa guerra Japón ganó 2 veces. Si llegaste hasta aquí, hazme un favor rápido. Dale al botón de me gusta y suscríbete, porque viene mucho más de esto. Y ahora quiero escucharte. Si el dinero no fuera un problema, ¿el récord o la historia? ¿El calibre 0100 o el Sprint Drive? Deja tu elección en los comentarios y defiéndela. Leo cada uno de ellos. Y si quieren ver quién gana la gran guerra, Seiko contra Citizen como marcas completas de principio a fin, calibres, valor e historia, analizo toda esa batalla aquí mismo. Nos vemos allí.